Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Llévate un iPhone 13 cambiando dólares hasta hoy 9 de febrero con el cupón iPhone 13. Por cada $100 acumulas una opción para ganar. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022 y ayer, al cuarto día por fin, el presidente Castillo anunció que Aníbal Torres será el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Una decisión con múltiples aspectos negativos, como vamos a ver, pero que vista en contexto, pues parece ser la única salida que le quedaba a Castillo si es que quería mantenerse en sus 13. Había otras rutas, podía haber renunciado, podía haber puesto a un super premier como algunos plantearon, alguien que básicamente gobierne en su lugar, pero no. Si no optabas por ninguna de esas dos salidas, pues lo único que te quedaba era un gabinete como el que mostró ayer. Un gabinete tan malo como el de Valer, pero con una ventaja, que es una tabla de salvación. Es un gabinete que le asegura los votos para no ser vacado. Para entender esto tenemos que retroceder un poquito y ver cómo se gestó este gabinete. No ha sido fácil para el presidente Castillo decidirse. Al parecer, todos los nombres que circularon en estos días, los ministros Roberto Sánchez, César Landa y Hernando Ceballos, además de Roger Nájar, Jorge Nieto, el internacionalista Miguel Rodríguez Macay, todos esos rumores fueron reales. Castillo realmente consideró a todos ellos como futuro PCM, para que vean la búsqueda frenética que ha sido esto. Por ejemplo, el lunes Jorge Nieto, que es alguien con aspiraciones presidenciales, que incluso está formando su partido, el lunes Nieto contó que había recibido una invitación a ir a conversar a Palacio, una conversación que se iba a dar ayer martes, pero en la noche anterior pues Nieto le dio una entrevista a Jaime Chincha y ahí quemó los puentes porque dijo que si aceptaba pues iba a sacar a Aníbal Torres, a Juan Silva, el incombustible ministro de Transportes, y que le iba a quitar peso al presidente, iba a ser la salida del super premier. Como era de esperarse, pues no lo volvieron a llamar de Palacio. Otro que sonó fuerte era Hernando Ceballos, hasta ayer ministro de Salud. Él mismo contó que había conversado con el presidente sobre la posibilidad de encabezar el gabinete, pero no coincidieron pues, en su visión de cómo tenía que estar formado. Parece que esa conversación en realidad terminó de romper los palitos entre Castillo y Ceballos porque ayer él quedó fuera del nuevo gabinete. Ahora pasemos a la juramentación misma. Hubo dos hechos simbólicos, la verdad. Uno adrede y el otro no, pero mandan ambos mensajes interesantes. La primera fue que esta es la primera actividad de Castillo sin sombrero. Y voy a decir algo medio en serio, medio en broma. No creo que haya sido casualidad que se haya quitado el sombrero justo después de su reunión con el coach motivacional que lo visitó el lunes. Parecen hechos vinculados, ¿no? El sombrero era una de tantas cosas que se han desgastado en este medio año. Seguro lo va a seguir usando, pero ya no siempre, como hasta ahora, que no se lo sacaba ni para dormir. Hace un año, en febrero del 2021, no lo estaba usando. Y ya desde que Bolsonaro se lo puso, pues creo que era un símbolo que se había terminado de quemar. El otro simbolismo de ayer fue involuntario. Mientras el presidente y los ministros posaban para la foto oficial, pues en el fondo se veían unas sombras de personas con mucho movimiento. Más allá de las bromas de doble sentido por la posición y los movimientos de los personajes, pues casi parece una señal de que el gabinete en la sombra no se ha ido. En el próximo bloque vamos a ver el gabinete ministro por ministro, pero primero tenemos que entender por qué este gabinete es como es, por qué es tan mediocre, cuál es la idea detrás de poner a esta gente. A pesar de lo que muchos dijeron anoche, este no es un gabinete serronista. De hecho, lo lidera Aníbal Torres, que tiene un perfil propio. Él es chotano, así que tiene un vínculo directo con el presidente y en general es un hombre confrontacional, con exabruptos que no tienen nada que envidiarle a los de Malcri Carmen. Y también no lo olvidemos con cuestionamientos serios recientes por la destitución del procurador Daniel Soria y de la jefa del INPE Susana Silva, que de hecho nos dan una señal de que es un hombre dispuesto a jugársela hasta el final por este régimen y específicamente por Castillo. Es más, Aníbal Torres y Cerrón se han peleado públicamente un montón de veces, sobre todo cuando Cerrón atacaba a Castillo. Entonces este no es un gabinete cerronista, pero sí es un gabinete que incluye al cerronismo. Cerrón está contento porque ha retomado varias cuotas de poder, incluso felicitó a su frenemy Aníbal Torres, pero no tiene el control del gabinete, son cosas distintas. De hecho, por ejemplo, se ha ratificado al ministro de Economía Oscar Graham. Imagínense, si para Cerrón Pedro Franque era de derecha, era un Chicago Boy,
pues ya Graham tiene que ser un ultra neoliberal, servilista del FBI, sometido al neocolonialismo económico, todas esas cosas que dice Cerrón. Entonces este no es un gabinete cerronista. ¿Qué es? Pues no es ni siquiera un gabinete en realidad, no es una tabla de salvación. Está diseñado con una sola meta: bloquear la vacancia. No tiene otro objetivo. No es el país, no es ni siquiera la estabilidad del gobierno, es solo su supervivencia. ¿Cómo garantiza su supervivencia? Pues este gabinete convoca a suficientes fuerzas políticas como para impedir que se llegue a los tan temidos 87 votos vacadores en el Congreso. ¿Cuáles son estas fuerzas políticas de este gabinete de estrecha base? Además de las felicitaciones del cerronismo, incluido Guido Bellido, pues anoche vimos a varias otras fuerzas muy contentas. Por ejemplo, los disidentes de Perú Democrático, la bancada ahora liderada por Guillermo Bermejo, muy contentos. ¿Quiénes más? Pues también hay ministros de Juntos por el Perú. Se ha ratificado a Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, en el Mincetur. ¿Quiénes más? Pues también mantienes al vizcarrismo de Somos Perú con la continuación del racista Salas en cultura. Él es la cuota de Somos Perú. Están además contentos hasta los espectorados de Nuevo Perú, los Vero Lovers, cuya nueva presidenta es Anaí Durán, que ha saludado a la nueva ministra de la Mujer, que es muy cercana a ellos. Entonces todos estos juntos y revueltos alcanzan los 49 votos en el Congreso. Es decir, si todos los demás congresistas votaran por una vacancia, solo llegarían a 81 votos. Nada más. Ahora bien, este es un gabinete que bloquea la vacancia, sí, pero nada más. No hay ninguna certeza sobre si tendrán los votos para obtener el voto de investidura. O sea, los 49 votos que tienen les alcanza para bloquear la vacancia, pero no para que les den confianza al gabinete. Y la verdad es que no se lo merece. Vamos a ver por qué cuando hablemos de cada ministro en el siguiente bloque del Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta al Encerrona. Quizás el cambio más preocupante de esta tabla de salvación que es el nuevo gabinete es el relevo de Hernando Ceballos en el Ministerio de Salud en pleno proceso de vacunación de los niños previo al reinicio de las clases. Ceballos dijo ayer en RPP que hay un sector de Perú Libre que está en contra de las vacunas. Y también dijo que el presidente ya tenía un nombre para reemplazarlo sí o sí. ¿Quién era ese nombre? Un militante de Perú Libre muy cercano a Cerrón, de hecho su ex funcionario durante su gestión regional. Hernán Condori. Este señor Condori es un viejo ayayero de Cerrón. Miren este informe del 2013, hace 9 años. Bien, cambiamos de información, pues un personaje que siempre aprovecha toda oportunidad para ensalzar los logros regionales es Hernán Condori, director de la red de salud Chanchamayo, quien sería uno de los principales voceros de la portátil del presidente regional. Y ahorita, doctor Vladimir, ya estamos también para inaugurar pronto el tomógrafo que nos ha comprado el gobierno regional para la selva central. Por la salud de la región Junín. ¡Salud! El nuevo ministro de Salud, Condori, tiene fotos hasta con el prófugo Arturo Pinturita Cárdenas. Pero hay más. Epicentro reveló que en el 2019 Condori fue el director de la red de salud de Chanchamayo, en Junín, y fue acusado de presuntos cobros irregulares en la selección del personal CAS. El Ministerio Público le atribuye 2 delitos: cobros indebidos y negociación incompatible. A él y a otros 6 funcionarios se les acusa de haber cobrado entre 10 soles al personal técnico postulante y 20 soles al personal profesional postulante por derecho de trámite documentario. Pero incluso peor que la corrupción en un momento como este, en una pandemia que todavía continúa, es que este señor es un promotor de la pseudociencia. En un video de su consulta privada promociona un producto que se llama Clúster X2, una estafa conocida como agua hexagonal o arracimada. Esas moléculas de agua están ordenaditas de tal manera que cuando ingresa a nuestro cuerpo este tipo de agua arracimada entra en fila india, por decir, fila india, y comienza a ingresar a las células, hidratando a las células. Y al hidratar las células, estas células como que florecen. Vamos a ponerlo así. Las plantas que necesitan agua, igual nosotros, nuestras células necesitan agua. Al ingresar el agua racimada, como están moléculas ordenadas, van a ingresar fácilmente y van a hidratar
las células de nuestro cerebro, de nuestros pulmones, de nuestro páncreas, de nuestros riñones, todo. El epidemiólogo Álvaro Taipe Rondán explica que esta es una estafa similar a la homeopatía. Vende básicamente agua. Es bien vergonzoso que el presidente Castillo haya preferido sacrificar la salud de los peruanos a cambio de mantenerse en el poder. Hay que decir que ya desde la segunda vuelta, Vladimir Cerrón, que también es médico, peleó por colocar él al ministro de Salud. Por suerte no lo consiguió, por suerte Ceballos tomó esa cartera, porque quizás ha sido el mejor ministro que ha tenido Castillo, sin cuestionamientos ni de políticas públicas ni de corrupción. Pero la suerte se nos ha acabado. Este señor Condori, con acusaciones de corrupción y con una postura anticientífica, pues no debería estar ni un segundo en el Ministerio de Salud, ¿no? Estaría mal en circunstancias normales, está peor en plena pandemia. Otro personaje del serronismo más duro es el nuevo ministro de Energía y Minas, Carlos Sabino Palacios Pérez. También militante Perú Libre, ha sido director regional de Energía y Minas en el gobierno regional de Junín. El periodista Alonso Zambrano de El Foco reveló que esa designación estuvo bajo la lupa de la Contraloría por no cumplir los requisitos para el cargo. No tenía estudios especializados para ese puesto. De hecho, le echamos un ojo a la SUNEDU y no tiene títulos reconocidos allí del sector. O sea, este señor Carlos Palacios no tenía los requisitos para ser director en un gobierno regional, pero sí para ser ministro en el gobierno nacional. Y además para enfrentarse a Repsol se lo van a comer, pues, ¿no? La última ficha de Perú Libre en el gabinete es Óscar Sea, congresista y nuevo ministro de Agricultura, pero él ya no es serronista sino del bloque magisterial. Parece que fue nombrado repentinamente como una especie de premio consuelo, porque el bloque magisterial quería el Ministerio de Educación, pero ya era mucho roche después de la filtración de la prueba magisterial, así que allí se quedó Rosendo Serna de Juntos por el Perú. Otro cambio es la designación en el Ministerio de la Mujer de la feminista Diana Miloslavich, quien entra en reemplazo de la conservadora Katy Ugarte. Es absolutamente inexplicable, ¿no? Pasar de Anaí Durán, feminista, a Ugarte, conservadora, y luego otra feminista. Pero esto refleja pues que Castillo no sabe qué hacer con un montón de sectores. Lo que manda aquí es el cuoteo, la repartija. En este caso, Miloslavich es muy cercana a Verónica Mendoza. Ya les dijimos que Anaí Durán saludó su nombramiento. Miloslavich va a tener que compartir gabinete con el ratificado ministro de Defensa José Gavidia, una persona con una denuncia familiar por agresión, quien consideraba que el caso de violencia de género de Héctor Valer era un asunto personal. Esto era lo que Miloslavich decía sobre Gavidia la semana pasada nomás. No solamente tenemos al premier, tenemos al ministro de Defensa, ¿no es cierto?, que se escuda en que son asuntos personales, o sea, que nos hace retroceder como al siglo pasado y decirles que, bueno, todo lo personal es político, es lo que desde el feminismo hemos levantado hace más de 40 años, y que ese gabinete tiene que irse, ¿no? Es más, solo unas horas antes de juramentar, Miloslavich estaba protestando contra este gobierno misógino y en su cuenta de Twitter además retuiteaba las denuncias contra su actual jefe Aníbal Torres. Hay que decir que este es el gabinete con menos mujeres en mucho tiempo. De 19 ministros, solo 3 son mujeres: Miloslavich y las ratificadas Betsy Chávez y Dina Boluarte. Es triste porque una de las causas de Miloslavich como activista era la paridad y la alternancia, y este es el gabinete menos parejo posible. Los dos últimos nuevos ministros son Modesto Montoya en Ambiente, cuya figura se ha venido desgastando también en estos meses. Hace poco estuvo atacando a la SUNEDU, por ejemplo, y el ex juez Ángel Navarro como reemplazante de Aníbal Torres en Justicia. De los ratificados queda Alejandro Salas en Cultura. Él es parte de esta repartija a partiditos. Él viene de Somos Perú. No interesa que sea un racista en Cultura y no interesa que haya estado terruqueando a este gobierno. Pero quizás lo que mejor demuestra la esencia de este gobierno es que se haya ratificado al ministro de Transportes, Juan Silva, el aliado de la informalidad que el Congreso también protege. Casi tendrían que haberlo puesto a él de premier, porque el Congreso no lo va a tocar jamás. Al aliado de las combis, no, pues. Es alucinante, ¿no? Es uno de los pocos sobrevivientes del gabinete Bellido y va a seguir allí hasta que todo el Perú se convierta en la Javier Prado. Las mafias de las combis felices y también las mafias policiales le han ratificado la confianza a Alfonso Chávarri en el Ministerio del Interior, el hombre que fue el causante de la implosión del gabinete de Mirta Vázquez. Pues ahí no pasa nada. Es más, miren, las 2/3 partes de este gabinete de Aníbal Torres fueron parte del gabinete Valer. No hay cambios realmente. ¿Realmente merece esta gente que le den la confianza? Pues ya veremos. Ahora sí, ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Hay muchas cosas por las que debes esperar mucho. Tu sueldo, buenos políticos, que Perú vuelva al mundial.
pero nunca tus libros. En Buen Salvaje enviamos tus pedidos al toque y nunca llegan solos. Encuentra tu libro ideal. Literatura, ensayo, infantiles, juveniles, espiritualidad, empresa. Lo que quieras, lo tenemos. ¿Qué esperas para conocer la librería en línea más rápida del Perú? Buensalvaje.com. Libros para todos. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 9 de febrero de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y yo quiero felicitar al profesor de geografía Dux Supo, ahora ex ministro de Ambiente, que ya puede pulir su LinkedIn con ese carguito, ¿no? Y también puede poner en su Instagram esta fotito que se tomó señalando el barco petrolero de Repsol. Para eso se fue a pasear un ratito. No es el único de los pocos expectorados del gabinete anterior que estuvo activo. El propio Valer, después de haber renunciado, nombró un asesor. Y la ex ministra de la Mujer también puso gente en ese ministerio. Sobre Aníbal Torres todavía hay muchos que le dan el beneficio de la duda, pero ayer el periodista Miguel Seminario publicó que el 3 de febrero, hace menos de una semana, Antauro Humala había ingresado la solicitud de su redención de pena y al día siguiente votaron a la jefa del INPE. Está claro que Castillo anda buscando aliados, ¿no? Ayer por la mañana, todavía con sombrero, Castillo anunció que los gobernadores regionales iban a firmar un convenio con el Ministerio de Defensa para asignar a cada región un helicóptero, según Castillo, facilitando su desplazamiento a cada una de las provincias con la finalidad de atender las urgencias de la población. Parece que el presidente, ante el rechazo de Lima, pues está buscando al resto del país. Hablando de esa confrontación, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, concedió una entrevista a CNN en español, no para hablar del derrame de Repsol, como le correspondería, sino en plan analista. La misma vaina que le pasa al alcalde Muñoz. Nadie los ha contratado para analizar nada, sino para que trabajen. Pero el señor Gutiérrez insiste en petardear al gobierno peruano desde el extranjero, esta vez diciendo cosas como: la velocidad con la que el presidente se deslegitima es la velocidad con la que se va legitimando su salida, sea por la vía que se tome. Lo peor es que las redes oficiales de la Defensoría del Pueblo se dedican a promocionar esto como si fuera algo de interés de la Defensoría del Pueblo. Ya desde hace varios meses hemos advertido que el Congreso tiene que elegir a un nuevo defensor del pueblo, pero allí siguen sin hacer la convocatoria. Gutiérrez se le excedió su plazo de mandato hace tiempo. Desde el año pasado, el sindicato de la Defensoría del Pueblo le está pidiendo al Congreso una elección para nuevo defensor, pero a este Congreso le conviene tenerlo. Hablando de opositores, ayer la fiscal adjunta Paulina Roque del equipo Lavallato le atribuyó a Keiko Fujimori haber ordenado a miembros de la organización criminal, estoy leyendo, buscar falsos aportantes para otorgar apariencia de licitud e ingresar los activos maculados a través del pitufeo. Agregó que Keiko Fujimori ha instrumentalizado al Partido de Fuerza Popular por medio de su bancada congresal para favorecer a grupos empresariales emitiendo o aprobando proyectos de ley, entre ellos el decreto legislativo 1419 que beneficiaba a las casas de juego, casinos y máquinas tragamonedas. Cada vez se estrecha más el círculo sobre Keiko. Y continúa la contrarreforma universitaria. Hoy Perú Libre va a exponer el proyecto de ley que elimina la exigencia de los grados de maestría o doctorado para algunos docentes y además se debate la eliminación del límite de edad para el ejercicio de la docencia. Sigamos en el Congreso porque ayer la REMURPE, la red de municipalidades que se estaba presentando en el Congreso cuando Malcri Carmen estalló y se puso a maltratar a la alcaldesa de Ocoña, ayer la REMURPE sacó un comunicado rechazando lo que ellos llamaron la agresión de la señora Alba, que ciertamente fue una agresión. Todo esto, por cierto, se debió además a que Alba estaba saltando en defensa de la congresista fujimorista Patricia Juárez, que estaba siendo cuestionada por REMURPE. Es más, Andrés Villar, alcalde de Cajamarca, presidente de la REMURPE, cuenta que durante toda la reunión con los alcaldes, la presidenta del Congreso le decía fuera de micrófono: ustedes no van a saber más que Patricia. Alucinante. Pero además es peor todavía porque Malcri Carmen se había equivocado. Ella les había empezado a gritar diciéndoles: nosotros les hemos mandado una carta a la AMPE, ¿cómo es posible que no la hayan leído? Pero la AMPE es otra asociación de municipalidades, la que estaba visitando era la REMURPE, o sea que la señora ni siquiera sabía con quién estaba conversando. La futura presidenta. En el programa de ayer, ya esta es la última, contábamos que Fernando Ugaz, el abogado de Fiorella Molinelli, había manipulado y destruido evidencia en el caso del Club de las Farmacéuticas. Bueno, ayer en la noche el Ministerio Público dictó una medida de impedimento de salida del país por 12 meses contra la expresidenta de Salud y otros exfuncionarios por la presunta comisión del delito de organización criminal. Vamos a ver hasta dónde llega este caso.
No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y buscan en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que no entienden por qué han nombrado a estos ministros. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que pinean, los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es miércoles de streaming y ayer se anunciaron las películas nominadas al Oscar. Muchas de ellas se pueden ver en las distintas aplicaciones de streaming. Para que no se gasten, vamos a ir viéndolas y contándoles cuáles valen la pena. La fundamental que tienen que ver sí o sí es The Power of the Dog, o sea, El Poder del Perro, la película con más nominaciones este año, compite en 12 categorías y es de Netflix. Es un western, pero también es un poco un thriller y parece ser que es uno de los mejores dramas del año pasado. Tiene, para empezar, una fila de actorazos: Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst y Jesse Plemons. La música está compuesta nada menos que por Johnny Greenwood de Radiohead. El Poder del Perro está en Netflix y también en sus plataformas alternativas favoritas. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.